Hola una vez más y bienvenidos a Sin Rumbo Fijo. En el día de hoy estamos en el municipio de Chelva, que queda al norte de la provincia de Valencia, en los Altos del Turia. Este municipio es conocido por la Ruta del Agua y en este momento nos encontramos fuera de la residencia de la tercera edad del municipio. Esta es la iglesia Nuestra Señora de los Ángeles y en el 2006 fue declarada Bien de Interés Cultural de España. Es el monumento más emblemático de Chelva y está considerada como una de las mejores obras del barroco valenciano. Nos encontramos en la Plaza Mayor del municipio de Chelva y atrás tenemos la catedral. Este es el inicio de la Ruta del Agua, por supuesto una fuente, y vamos a empezar el recorrido en breve. La ruta, que se inicia en la Plaza Mayor de Chelva, es un recorrido guiado por señales y paneles informativos que facilitan el recorrido. La Ruta del Agua de Chelva es una ruta turística de gran interés que combina naturaleza y cultura en un agradable paseo de aproximadamente 3 horas de duración con áreas de descanso. Durante el trayecto siempre vamos a tener a nuestro lado el rumor del agua, de las numerosas fuentes, lavaderos, acequias y sobre todo del río Tuéjar, o también llamado río de Chelva. Uno de los primeros lugares que vamos a encontrar durante este recorrido es el barrio árabe de Benazira, construido en el siglo XI. Este barrio conserva en la actualidad su trazado urbano intacto. Paseando por sus calles podemos contemplar el susurro del agua y la blancura de sus casas, que evocan las raíces históricas de esta villa. En su interior podemos encontrar la Ermita de la Soledad, que data del siglo XVII y fue la primera mezquita musulmana de este lugar. También vamos a encontrar el barrio mudéjar morisco El Arrabal, el cual fue ocupado por los musulmanes de Benacassira que fueron expulsados por la conquista cristiana y obligados posteriormente a bautizarse. Se fueron asentando extramuros configurando un barrio de trazado muy quebrado en estilo de huerta a las afueras de Chelva. Este barrio es declarado Bien de Interés Cultural. La plaza del barrio Arrabal era el centro histórico neurálgico de la villa, pues albergaba el mercado y punto de encuentro de la vida medieval, pues ahí se encontraban las personas de los barrios morisco, judío y cristiano. En la parte más baja de la villa tenemos los barrios Ollerías o Moreras, que son los barrios cristianos medievales. Su estructura urbana es algo más compleja y más amplia. Es la última zona de expansión del pueblo en época medieval. Sus calles tienen nombre que reflejan los antiguos oficios que desarrollaron en Chelva: las ollerías, las moreras, la mortera y el tinte. En Chelva también encontramos el barrio judío El Azoque. Estaba encerrado tras murallas, resguardando a la pequeña comunidad asentada junto al camino de la entrada desde Valencia. Este barrio conserva intacto su trazado original con calles estrechas y puertas de acceso que lo aislaban del exterior. La villa de Chelva reúne gran interés turístico, histórico y cultural, al conservar la huella de todos los pueblos que la habitaron.
Fue declarada bien de interés cultural con la categoría de conjunto histórico. Está formada por una serie de barrios de gran complejidad. Suscríbete ya a mi canal y podrás ver más videos como este. Bueno, aquí justamente estoy en un campo donde estoy rodeado de olivos y están súper cargados de frutas porque ya pronto en diciembre es la temporada de la oliva. Aquí podemos apreciar con mayor claridad los olivos con toda su cosecha de olivas negras que están pronto a ser recogidas. Aquí arriba podemos apreciar un árbol lleno de granadillas, es otro de los cultivos que se ven en abundancia en esta región. Y estos son almendros. Es importante destacar que España tiene una alta producción de frutos secos. Abandonando la villa por las indicaciones de la ruta, se dirige hacia seguir el camino del río Chelva, el Tuéjar, que es uno de los principales afluentes del río Turia. La ruta del agua está trazada a las orillas de este río y vamos a encontrar diversidad de vegetación típica de ribera, como chopos, baladres y cañares. Estas aguas han servido al hombre a lo largo de la historia en tareas útiles para sus necesidades y recursos, como la obtención de energía, la molinería o el riego. Bueno, podemos encontrar estas hermosuras del otoño aquí en la ruta del agua de Chelva. Estoy súper maravillado con las vistas. Hay demasiada agua, riachuelos, de todo, me encanta. Bueno, como todo no es ejercicio y senderismo y caminata, también hay que recargar energía. Yo traje mi bocadillo, así que paramos un poco en medio de la naturaleza. Bueno, ahora empezamos la ruta por la parte rural. Aquí atrás tenemos el puente y un pequeño río. Seguimos la ruta del agua aquí en Chelva. Pasando por las orillas del río Chelva también vamos a encontrar un antiguo molino y una antigua hidroeléctrica que aprovechaban el agua del río para sus operaciones. Nosotros hemos venido en época de otoño y hemos encontrado gran cantidad de hojas, miren esta maravilla. El encajonamiento del río y la abundante vegetación forman rincones de gran belleza con claras connotaciones de origen árabe. También tenemos varias zonas de descanso donde tenemos sillas de picnic con mesitas y normalmente se puede uno traer sus alimentos y disfrutar de una comida
a las orillas del río. Bueno, yo aquí estoy feliz tirando hojas por aquí, tirando hojas por allá, se siente uno con vitalidad, con energía, teniendo contacto con la naturaleza y disfrutando de estos paisajes. Este tipo de senderos son totalmente ideales para realizar varios tipos de actividades físicas, como por ejemplo trotar o caminar. También es muy importante aprovechar el agua del río, ya que viene cargada con mucha energía. En este momento está bastante fría, así que nosotros decidimos simplemente meter los pies, en mi caso lavarme la cara y refrescarme con esta agua maravillosa. Aquí en la ruta del agua podemos encontrar demarcadas diferentes tipos de especies de plantas que hay. He visto cañas, eucaliptos, moreras, hinojos y todo lo tienen muy bien marcado y señalizado. Vale totalmente la pena ir observando y sabiendo qué es lo que se puede encontrar en esta área. Nosotros ya vamos de regreso hacia la Plaza Mayor después de haber recorrido este precioso lugar. Vamos con mucha energía y los chicos van al ritmo de Juana la Cubana. Ya van a ver. El video este Suscríbete ya a mi canal y podrás ver más videos como este. ¿Cómo así que la enchufaron a 220? Era cuarentena, lo vimos, ¿no? Empieza, se ve loca, empieza a tocar el tenis y está... Está re loca. Como si fuese una rockera, ¿no? Lo voy a sacar payaseando subiendo las escaleras. Como Juana la Cubana. El centro histórico de Chelva nos evoca su pasado medieval, sus casas encaladas, sus calles estrechas, el rumor del agua de las fuentes nos llevan a otro tiempo, cuando las ciudades se amurallaban para asegurar su defensa y se trazaban calles laberínticas llenas de misterio.